Chicos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Martes 18 de agosto del 2020. Quinto grado de primaria. Nos toca ver el tema número 2, formación del Tahuantinsuyo, curso personal social. Bueno, el Tahuantinsuyo decimos que fue, ¿no? En tiempo pasado, fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano. La palabra Tahuantinsuyo proviene de dos vocablos, ¿no? Proviene de dos nombres compuestos por dos vocablos quechua. Tagua, que significa cuatro, y suyo, que significa o quiere decir estado. Entonces podemos decir que los cuatro suyos o naciones, ¿no? También llamados, tienen como centro geográfico y político aquí al Cusco, ¿no? Vamos a ver. Y decimos que el Tahuantinsuyo ocupa la parte occidental de América del Sur, ¿no? Al frente mismo del Océano Pacífico, abarcando los territorios de qué países? De Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile. Justamente como habíamos hablado nosotros, ¿no? Eh, bueno, lo estoy dividido acá en límite en su apogeo, la división territorial y qué es lo que nos representaba cada suyo, ¿no? Bueno, en la primera parte se puso la máxima extensión del imperio incaico. La máxima extensión se dio eh, con Huayna Cápac, el Inca Huayna Cápac, ¿no? Ya. Y vamos a hablar entonces, eh, si hablamos nosotros de la división, ¿no? ¿Cómo se dividió el territorio? Pues el territorio se dividió ¿en qué? En el reinado de Pachacote, ¿no? Listo. Tenemos entonces los cuatro suyos. Tenemos por el norte tenemos a Chinchaysuyo, que se extendió desde ¿dónde Chinchaysuyo? Que iba desde el río Ancasmayo hasta Pasco en Colombia, ¿no? Y Chinchaysuyo se caracteriza o se representa por un tigrillo, ¿no? Por el animal del tigrillo. Luego tenemos por el sur, tenemos al Collasuyo, y el Collasuyo ocupa gran parte del territorio de quién, ¿no? Eh, Collasuyo. Tenemos por el río Maule en Chile, ¿cierto? Tenemos por el río Maule en Chile, ¿no? Y es representado por la llama. Tenemos al antisuyo. El antisuyo, ¿no? Nos abarca la ceja de selva, ¿no? El antisuyo nos dice que es en los valles tropicales, ocupando la parte de las cejas, selva baja, ¿no? Del Amazonas, ¿no? Y se representa por un jaguar. Y en el oeste tenemos al Océano Pacífico, ¿no? Bueno, su límite está en el Océano Pacífico. ¿Y a quién tenemos? Al Contisuyo, ¿no? Al Contisuyo, que ocupa parte de la costa peruana. ¿Hasta dónde? ¿No? Justamente por el Océano Pacífico, y está representado por un cóndor. De igual manera, ¿no? Tenemos, o sea, nos dice que el Contisuyo abarca desde el Océano Pacífico hasta dónde, hasta el sur, ¿no? De Argentina, que está en Tucumán. Y el Contisuyo se representa o es representado por el cóndor, nos dice, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de los cuatro suyos, ¿no? Cuatro suyos, también los suyos estaban divididos también en provincias, ¿no? También llamadas guamanís. Estos cuatro suyos que estaban divididos en provincias también se les llamaba guamaní, ¿no? Entonces, vamos a ver las dinastías, ¿no? A nosotros, los incas se dividieron en dos grupos, ¿no? Se dividieron en los Urin Cusco y se dividieron en ¿quién? En los Anan Cusco, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Decimos que los Anan Cusco, Anan arriba, Urín abajo. Entonces,
Justamente las dinastías están ahí. Tenemos a los 13 incas, ¿no? Tenemos a Manco Cápac, Sinchi-Roca, Yoque Yupanqui, Huayna Cápac, Cápac Yupanqui. En los Anan Cusco tenemos Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac y Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Pero nosotros vamos a decir Manco Cápac y Sinchi-Roca, ellos pertenecieron al mítico Curacasco, ¿no? Y si hablamos, bueno, entre Yoque Yupanqui hasta Huiracocha, ellos eran confederacionistas, ¿no? Y si hablamos de imperio, ¿no? De gobierno, está desde Pachacútec hasta, ¿no? Estamos hasta Huayna Cápac, ¿cierto? Y la crisis del imperio incaico, ¿con quiénes se dio? Con Huáscar y Atahualpa, justamente entre Pachacútec y Huayna Cápac, ¿no? Pachacútec y Huayna Cápac se da el imperio, ¿no? El apogeo del imperio incaico. Ya el imperio cae, está en decadencia con la llegada de los españoles a partir de Huáscar y Atahualpa. Pero Tupac Yupanqui, él fue el que nos dio mayores conquistas, él fue el que nos dio mayores territorios, ¿no? Y Huayna Cápac fue el que tuvo la mayor extensión de territorios. Entonces, vamos a hablar nosotros de su política, ¿no? Cómo estaba dividido la sociedad, ¿no? La sociedad inca estaba caracterizado por un orden jerárquico que colocaba en la cabeza el poder absoluto ¿a quién? Al inca, ¿no? Lo seguía la nobleza y finalmente quien lo seguía el pueblo. Entonces, si nosotros hablamos de la realeza, estamos hablando del Inca, ¿no? El Inca que era la máxima autoridad en el Tahuantinsuyo, considerado un semidios, ¿no? Vivía en el Cusco. Su gobierno era de tipo absoluto, teocrático, autoritario y vitalicio, quiere decir hasta que se muera, ¿no? También quienes pertenecían ahí, pertenecían la Coya. ¿Quién era la Coya? La Coya era la esposa legítima del Inca. ¿Y quién más? El Auqui, que era el príncipe heredero del Inca. No necesariamente este príncipe heredero era el hijo mayor, sino que en el imperio incaico el hijo que llegaba a ser o a tomar el poder de su padre era aquel hijo que era capaz, el más hábil. Incluso los hijos menores eran los que pues llegaban a tener llegaban a ser príncipes, ¿no? Entonces, ¿a quiénes más tenemos? Tenemos a la nobleza de sangre, la familia del Inca, ¿no? Llamado los orejones, ¿no? Los orejones agrupados en qué? En grupos de panacas, ¿no? Luego tenemos a la nobleza de privilegio, quienes eran los funcionarios, ahí estaban los sacerdotes, los jefes militares, ¿no? Y la nobleza local. ¿Quiénes estaban ahí? Los curacas. ¿Quién más? Los Chimucapac y los Chinchay Cápac, ¿no? Luego tenemos a quién? Luego tenemos al pueblo. Si hablamos de Curaca, ¿no? Entonces ahí estamos hablando nosotros, estamos hablando que este Curaca era el jefe de un ayu, encargado de juntar el tributo que luego recogía. ¿Quién lo recogía? El Tucuyrrico, ¿no? O sea, el Curaca juntaba el tributo del pueblo y ¿a quién le daba? Al Tucuyrrico, ¿no? El Curaca en tiempos de guerra recibía un nombre especial, ¿no? El nombre de Sinchi recibía, ¿no? El Curaca, cuando en tiempos de guerra recibía otro nombre, Sinchi, ¿no? Pero el Curaca tenía la función principal de ¿qué? La función principal de recolectar los tributos y entregarlos
¿no? Que luego recogía, ¿quién lo recogía? El tucuy-ricuy. ¿Y quién era el tucuy-ricuy? Era pues un supervisor, ¿no? Era un supervisor, se le decía el que todo lo ve. Era un funcionario, ¿no? Enviado para inspeccionar los territorios del imperio, ¿no? Este tucuy-ricuy estaba facultado de imponer castigos a los malos funcionarios, o sea, aquellas personas, ¿no?, que cometían delito de robar prácticamente a la corona inca, ¿no? Entonces, eso es lo que él realizaba. El tucuy-ricuy tomaba, para este caso, ¿no?, cuando castigaba a los malos funcionarios, el tucuy-ricuy tomaba otro nombre, el nombre de Taripa Camayoco, ¿no? Y si ese tucuy-ricuy realizaba un casamiento, una boda, recibía el nombre de Huarmicoco, ¿ves? O sea, tenían sus nombres de acuerdo a las funciones que ellos realizaban, ¿no? Y luego tenemos al pueblo, ¿no?, que eran los campesinos que trabajaban para el Estado, ¿no? Y que tenían vínculos de reciprocidad, ¿no? O sea, apoyaba al pueblo y el pueblo y apoyaba a los incas y pues el inca también les apoyaba a ellos. Luego tenemos a los mitimaes, ¿no?, que eran enviados a colonizar otros pueblos, se les enviaba a que ocupen otros pueblos, ¿no? Obviamente estos mitimaes eran fiscalizados, eran observados ¿por quién? Eran observados pues por los incas, ¿no? Y tenemos los yanaconas, que eran pues los sirvientes, los esclavos por siempre, ¿no?, que servían al inca, al inca, ¿no?, a los panacas o a los integrantes del Estado. Entonces, chicos, recuerda que la sociedad política se dividió en tres: la realeza, la nobleza y el pueblo, ¿no? La realeza encabezada por el Inca, ¿no?, que era considerado un semidios, ¿no?, que vivía en el Cusco, ¿no? Y tenemos al pueblo, ¿no?, que estaba integrado por los sacerdotes, jefes militares del Curaca, ¿no? Ahí también estaba el tucuy-ricuy, ¿no? Muy bien. Y pues tenemos al pueblo, que vendría a ser los mitimae, los yanaconas, ¿cierto, chicos? Ustedes lo que van a realizar en su tareita entonces es elaborar un mapa conceptual, ¿no?, sencillo del tema del día de hoy. Muchas gracias, jóvenes, niños. Nos vemos la siguiente clase.